La danza de los mares y el sabor del cuco. Sigo el camino del cotejo. Participé el viernes en una reunión de la Cámara de Industria y Comercio de La Matanza, donde fue invitado especial Guillermo Moreno, candidato a presidente del Frente Principios y Valores. Allí lo acompañaba Luis Delía y también el querido Turco Samid, que es un viejo vecino de San Justo, viejo y querido peronista, a veces demonizado, ¿no? Como otras tantas cosas. Y se produjo una ida y vuelta muy interesante con Guillermo Moreno, con los empresarios. Y se estiró un poco la charla y Guillermo Moreno empezó ocupándose de lo micro, fue creciendo a lo macro nacional y hasta se metió en la geopolítica, la geoeconomía, si querés, que se está discutiendo en este momento. Por eso lo saludo con respeto a Guillermo Moreno. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo como siempre, que tengas buen domingo. Bueno, te agradezco mucho. Contala, narralo, si querés, el acto, para narrar también tus ideas que expusiste allí, que fuiste muy aplaudido. Yo no sé si todo el mundo dimensionó al final, porque sos comprensivo, lo que hablabas del mundo también, cuando metiste lo micro y te fuiste metiendo en lo medio y en lo macro político y geopolítico del momento actual de la Argentina y la necesidad de tener claridad en eso, Guillermo. Claro, gracias por tu tiempo y por las palabras. Mirá, lo que le fuimos a decir a los empresarios matanceros, que era el corazón, uno de los corazones de la industria de la Argentina, Matanza era la matanza industrial, sí. En los distintos sectores. Pues sabés que, pará, déjame decirte, soy hijo de escuela industrial de La Matanza, de escuela industrial peronista de aquella época, y hasta con esa tecnicatura me sirvió para iniciarme en el periodismo, en la guía de la industria, que sé yo, me pagaban un montón por ser técnico. Había 5.000 industrias, 35.000 comercios en ese momento, y se multiplicó La Matanza. Te escucho con atención. Esa es la matanza que todos queremos y que queremos volver. Y entonces, empezamos hablando del mundo, porque uno le tiene que decir a los matanceros, a los empresarios y sobre todo a los industriales matanceros, que el mundo hoy favorece, claro, cuando yo digo eso se sorprende, favorece la reindustrialización de aquellos pueblos que tienen una memoria industrial. Y nosotros la tenemos. No, Moreno, hoy la manufactura es la India, China. No, muchachos, se terminó. Esa es la vieja globalización, es el viejo mundo, es el mundo pergeñado y en la práctica se expresó a partir de la caída del muro de Berlín. Pero eso se terminó en el conflicto entre Estados Unidos y China. Y se terminó porque el gran ganador de ese conflicto es Estados Unidos. Y a nosotros no nos viene mal que la alianza norteamericana-rusa, que están discutiendo sus áreas de influencia en Europa, porque el otro gran perdedor de esto es Alemania, sean los ganadores. Porque el problema que tiene la manufactura argentina para expandirse en la región, zonas de influencia en términos industriales de aquellos países que ya lo tuvieron, bueno, es el momento que tenemos que aprovechar. Y ellos dicen, bueno, no, pero no puede ser. Sí puede ser. Fíjense lo que pasa en México, salgamos de la Argentina. ¿Qué le está diciendo el presidente López Obrador a Estados Unidos? Y de hecho se está haciendo así. Retiren las inversiones de China. Póngalas en el sur de México. Resolvemos el tema de la desocupación de México. Integramos México entre el México del norte y el México del sur. Y ustedes son nuestros compradores y se termina el problema de la inmigración ilegal a Estados Unidos, si no esto va a continuar. Ustedes siguen comprando manufactura china y por el otro lado les siguen pasando los inmigrantes ilegales.
Esto no tiene solución en ese mundo que ustedes diseñaron. Esta propuesta de López Obrador, que es muy inteligente, le está diciendo, con sus inversiones y con su demanda, resolvemos el tema de la desocupación en México. Y esto se está haciendo. En el nuevo acuerdo que reemplaza al NAFTA, fijémonos cómo se firmó ese acuerdo. El NAFTA fue derogado, se firmó otro acuerdo entre Canadá, Estados Unidos y México, que lo hizo Trump. La cláusula que puso Estados Unidos es que el obrero mexicano de la industria automotriz tiene que ganar lo mismo que el norteamericano. Tiene que ganar lo mismo. Y eso está en la cláusula de integración de América del Norte, que la hizo Trump. Con lo cual, si vos viajas a México, los obreros de la industria automotriz mexicana son trampistas, porque el tipo les multiplicó por 4 su salario. Y esto se tenía que hacer en el próximo quinquenio, ya se está terminando el quinquenio. Con lo cual, la transformación industrial de México es evidente. Pero esto mismo tiene que trasladarse a la región. Hay 2 países con memoria industrial. Uno la Argentina, que todavía no la perdió, y uno que todavía la sigue aplicando, sigue teniendo una industria, pero en decadencia, que es Brasil. En decadencia, haceme un puntito, haceme un puntito. ¿Por qué en decadencia? Porque en algún momento dice, nos lleva a Brasil 20 años, 30 años, y porque nos llevó, nos ganó, porque se industrializó. ¿Por qué ahora está en decadencia Brasil en un aspecto? ¿Por qué lo ves? Porque la globalización los incorporó también en la decadencia. Correcto. O vos estás viendo a Embraer, vos estás viendo los aviones Embraer, ahora ya se la vendieron a la Boeing. Claro, claro. Brasil está siguiendo el derrotero de la Argentina. Primero arrancó Argentina. Fue la primera que entró en decadencia industrial, mientras Brasil todavía seguía. Y ahora entró en Brasil. Cuando vos mirás lo que están exportando los brasileros, es muy parecido a los argentinos. Es pollo, es carne, maíz, es soja. Han comprado cosas, Guillermo, han comprado algunas industrias en Argentina. Sí, pero no son frigoríficos, han desarrollado algo de petroquímica. Ayer estuve casualmente con una industria del acrílico, que era muy importante, su dueño... Petroquímica. Petroquímica, correcto. Sí. En eso sí. Petroquímica. Sí. Por eso, en el tema petroquímico se han vendido, pero es para abastecer local. Es para abastecer local, o sea, en la región, es para abastecer en la región. Sí. No, mira, lo que tenemos que ver con esquemas de lo que uno llama la reindustrialización de la Argentina, que no solo es capital, sino es mano de obra especializada, la Argentina tiene ventaja. A ver. Todavía tenemos mucho... todavía somos superiores, a pesar de nuestra decadencia, en el sistema educativo. ¿Está bien? Correcto. Pero bueno, hoy lo importante de esto es que el mundo prohija hoy la posibilidad de que la Argentina se reindustrialice. Entonces, ¿qué es lo que pasó en Matanza? Es el primer candidato a presidente que les dice, ustedes van a ser objeto de nuestra política industrial de La Matanza. ¿Por qué? Porque todo el resto de los candidatos son el capitalismo de los banqueros, es el capitalismo de la tasa de interés. Cuando yo dije, mire, la diferencia con nosotros es que ponemos el trabajo como tema ordenador, no ponemos la tasa de interés. Todos los que le vienen a hablar acá, le hablan del riesgo país, le hablan de la tasa de interés, le hablan de los bonos, le hablan de los flujos de inversión del capital en términos financieros. El que habla del trabajo con callo en las manos y no vestido con mocasines, sino con zapatos abotinados, porque si no los dejas en el barro y no podés subir las escaleras. Vos te imaginas que no podés subir las escaleras de una obra con mocasines, ¿no? Bueno, los muchachos esto lo saben. Y ahí se empezó a producir la empatía. No es un problema de que uno tiene un discurso, lo que aconteció en la racionalidad de la presentación, que dice, mira, el mundo nos es favorable. Por primera vez le es favorable a la idea peronista de la construcción de la economía. Lamentablemente la política no es favorable. Claro. Y por ahí eso, nosotros estamos viniendo de abajo. Por eso uno ve ese discurso
tuyo que llamó mucho la atención y que impactó, es nuestra oportunidad. Caló hondo, pero no se comprendió al principio, porque hay en la sociedad, han generalizado una bajoneada brutal, que yo al comienzo del programa dije en una reflexión, yo no sé, hablan de izquierdas y de derechas los candidatos y los medios, pero la gente no está hablando de izquierdas y de derechas, está hablando de falta de trabajo, de algo de inseguridad, de sueldo, de salario, de izquierdas y de derechas no habla, y no hay un discurso como el de Guillermo Moreno que les diga, señores, es una oportunidad, dejémonos de joder, es nuestra oportunidad. ¿Por qué no se dice eso en campaña? Digo, profesionales de la política, ¿no? Bueno, porque el discurso que caló en términos económicos es el de Melconian. Y ahí vuelven a equivocarse, en este caso con mucho cariño lo digo, lo de la Fundación Mediterránea, que básicamente son empresas industriales. Sí. Pero que sean grandes empresas industriales no significa que tengan claridad de concepción y de comprensión de la calidad. Que vos seas el número uno en producción de acero, de aluminio, no significa, estoy hablando de Roca o de Marane, no significa que tengas una comprensión en términos geopolíticos y del desarrollo nacional. Vos sos experto en hacer acero, y gracias que lo tenemos, y estamos muy agradecidos de tener la posibilidad de producir acero o aluminio. Ahora, le toca a la política hacer la comprensión general, articular las partes. Y uno le dice, mire, no solo el peronismo articula el capital y el trabajo, también tiene que articular lo grande y lo pequeño. Cuando yo dije en La Matanza, Arcor está en un proceso de comprender que si los kioscos argentinos no ganan plata, ellos no van a ganar plata porque se terminó ese mundo donde ellos podían venderle caramelo a todo el mundo. Se terminó. No te van a dejar, porque la manera de ganarle a China es quitarle los mercados. Y una vez que vos le quitaste los mercados de exportación, se terminó la China de importación, porque ¿de dónde va a sacar los dólares? ¿Te queda un ratito de tiempo? Guillermo, estoy sobre el informativo y me retan. ¿Te queda un poquito? ¿Ves? Ahí está el pito. ¿Te queda un poquito de tiempo? Sí, con bueno, gusto. aguantame un poquito. Estoy hablando con Guillermo Moreno, candidato a presidente, y sobre un discurso, Julián Jiménez, que es el que va a ser el informativo en este momento en Radio del Plata, escuchaba con atención también a Moreno en hablar de que tiene una gran oportunidad la Argentina. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser? Él nombró a Melconian, ¿no? Yo digo, ¿cómo? Que son los empresarios, son estúpidos, que le pagan $10.000 por una charla a Melconian y no escuchan a Moreno, no lo llevan aunque sea para que hable Moreno, que no les cobra nada, al contrario, le regala inteligencia. Bueno, Julián me miraba, y yo, vos sabés que pienso así porque soy viejo, Julián. ¿Me entendés? No, está bien. Bueno, Julián Jiménez va a hacer ahora Radio Noticias del Plata. Sigo después con Guillermo Moreno. Argentina. Ahora seguimos con Guillermo Moreno, que es candidato a presidente por Valores y Principios. Y sobre todo, la pregunta que hago es esta. ¿Cómo le pagan tanta plata a los empresarios que saben que Guillermo Moreno les dice la verdad? Le pagan $10.000 para dar una charla a Melconian, que los tienen grupidos. ¿Por qué, Guillermo, no se puede dar un debate cierto sobre eso en la Argentina? Mira, porque hay una construcción del conocimiento que tiene mucha influencia la calificación del saber o no saber, y eso te lo hacen los bancos. Quizás se entienda y mejor con la moda o con la ropa. ¿Cómo te tenés que vestir? ¿Cómo combinás las medias con los zapatos y el pantalón, la corbata con la camisa, el saco? Bueno, hay alguien que dice, muchacho, esto se emprolija así. Y vos la tenés que seguir, porque si vos no lo combinás, decís, este no sabe nada, un desastre. Bueno, en economía pasa lo mismo. ¿Y quiénes generan ese saber y el que califica? Los diarios económicos. O los suplementos económicos de los diarios. O los periodistas económicos. Y todos esos están en el mismo microclima, que a su vez
culmina con cómo se enseña economía en la universidad. Se enseña economía en la universidad también desde la visión financiera. Vos agarrás, yo te lo digo, lo padezco en mi consultora. Mi consultora tiene esas cosas muy especiales. Yo tengo un mayoreo de ferretería y a su vez hago consultoría para la muchachada que tiene callo en las manos, digamos, para los empresarios que hacen la economía en bienes y servicios, no la financiera. Por esas cosas de la vida vamos de a 10 en generación. Los más veteranos ya pasamos, somos los sub-70, pero ahí nomás. Después siguen los sub-60, los sub-50, los sub-40. Y bueno, cuando vos agarrás los pibes sub-30, pero sub-40 también, tienen que reconfigurar su cabeza, porque vienen solamente con el conocimiento de la enseñanza financiera. Todo se ordena en función del costo de oportunidad del capital, que no es otra cosa que una tasa de interés implícita que puede tener la inversión. Claro, se hace muy difícil el diálogo hasta que, bueno, a medida que van trabajando en la consultora, abren los ojos como el 2 de hora y dicen, ahora estoy empezando a entender la economía. Esto se arma un clima donde el saber circula por un solo lugar. Claro. Por eso cuando llegó Kicillof y devaluó, una devaluación irresponsable que hizo el actual gobernador allá en el 2014 y comenzó este ciclo de decadencia, empezaron a decir, bueno, Kicillof sabe de economía. Si vos lees ahí, al fin ese gobierno, que era el gobierno peronista hasta ese momento, puso a alguien que sabe de economía. Y ahí empezó esta decadencia, pero se generalizó el sabe de economía. Y empezó esta decadencia. Y ahí se construye eso. El primer debate sobre fuga de capitales se da en el año 2006, 2007, con un artículo que saca Melconian en un diario económico, me parece que en ese momento fue el Cronista, y un documento interno, un memo, de Redrado al presidente Kirchner. Casualmente, coincidentemente en el tiempo. A Kirchner le llega el memo que le manda al presidente del Banco Central, Redrado, Martín Redrado, a la sazón del presidente. Y concomitantemente con eso, un artículo de Melconian diciendo a Kirchner se le están fugando los dólares. Y empieza con esa tontería de que vos teníamos superávit comercial, pero no aumentaban las reservas. Claro, yo participo activamente en ese debate, porque me mandan el documento de Redrado para que yo haga otro documento y digo, eso está mal. Lo que dice Redrado está mal. Lo que dice Melconian está mal. Porque cuando yo tengo pesos, que es lo que hablé el otro día en La Matanza, vos tenés hoy 500 millones de pesos, 525 millones de pesos, y vas a comprar $1 millón a alguna cueva, los 525 millones de pesos también son capital. ¿O qué piensan que son los 525 millones de pesos? Claro. Si no es capital. Bueno, ¿qué hace Kirchner? Esto lo entendía muy bien. Organiza un debate interno entre Redrado y Moreno, en la casa de Devido. Fuimos los dos, un sábado a la tarde a la casa de Devido, y el debate duró 45 minutos. Porque es obvio que conceptualmente no existe la fuga de capitales. ¿Pero qué están hablando? Eso es para asustar al presidente. Claro, no era tan fácil asustar al presidente. Entonces, seguimos en la política que veníamos, hicimos la década ganada. Ahora, eso no le servía a los banqueros, porque estaba claro que durante la década ganada el centro de la economía no era la tasa de interés, y a vos te daba lo mismo una cosa que la otra, en términos de tener peso o tener dólares. Porque vos habías hecho una macroeconomía donde los dólares entraban, porque le vendías más al mundo de lo que comprabas. De eso vos te tenés que cuidar. Ahora, cuando la cosa se da vuelta y entras en los déficits, ahí viene cuando los banqueros dicen llegó la nuestra. Si tenés déficit fiscal te financian en pesos. Claro. Y si tenés déficit del sector externo te empiezan a prestar dólares de afuera. Claro.
Exacto. Y ahí están los vasos comunicantes entre lo local y lo internacional. Pero Pero vos te empezás a equivocar. Qué simple que es, como lo Kicillof decís. es el que se empieza a equivocar. Ajá. Se sigue equivocando Macri y se sigue equivocando Alberto. Porque si algo quieren ellos, es que vos puedas en algún momento de tu vida vivir solo de estar endeudándote. Después, claro, se horrorizan cuando no podés pagar. Y ellos saben que a la larga terminas cobrando, porque vos terminan cobrando porque vos terminás pagando. Claro. Con el esfuerzo del pueblo y la decadencia del aparato productivo local. Bueno, eso es lo que pasó. Esto que te estoy contando no son más que los ciclos de endeudamiento cuando la macroeconomía se desordena. ¿Cómo ganamos ese debate con Melconian? O con Redado en ese caso, diciéndole, nosotros vamos a seguir teniendo una economía con superávit gemelo. Vamos a recaudar más plata de la que gastamos y vamos a venderle al mundo más de lo que compramos. Y vamos a honrar nuestros compromisos, no se aplican por eso. Correcto. Y eso fue lo que hicimos. Ahora, eso que hicimos era con un mundo hostil, porque era el mundo de la globalización. En el mundo de la globalización hicimos la década ganada. Imagínate ahora que se terminó la globalización. Este es el momento este es el momento que nosotros podemos reindustrializar la Argentina. Que aparte nos vuelven los mercados lógicos para la Argentina, que son Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela. Es la gente martiniana. Es el mercado natural, porque para Centroamérica es obvio que va a venir la industria mexicana, que a su vez va a tener una sólida demanda de Estados Unidos. Por eso nosotros comunicamos en el nuevo orden internacional América para los americanos, no para los norteamericanos. Claro. ¿Por qué? Por manera que se vayan los ingleses, que los tenemos en la Antártida, en Malvinas, y quieren ir sobre la Antártida. Y es la manera que los brasileros se saquen de encima a los franceses, que quieren ir por el Amazonas, como lo ha dicho hasta el cansancio Macron a través de la Guayana francesa. Bueno, esto que le pone los pelos de punta al sistema de defensa brasilero, porque por primera vez Brasil empieza a ser hostigado por una potencia europea. Hasta ahora nunca pasó. Hasta ahora el único hostigamiento que tenían los europeos sobre Hispanoamérica era sobre Argentina. Ahora empiezan a hostigar a Brasil por el Amazonas. Y ahí empieza también una relación que nunca estuvo y una mirada común sobre el Atlántico Sur argentino-brasilero, cuando siempre tuvimos miradas antagónicas. Bueno, te dan una serie de situaciones que si somos inteligentes y las sabemos aprovechar, tenemos una oportunidad importante. Ahora, la política está mirando otro canal. Vos pasaste en el noticiero recién que Massa estaba muy contento porque el FMI le va a prestar plata. Entonces vos decime, ¿cómo puede ser que se la pasaron diciendo que lo de Macri fue un desastre? Porque lo fue, porque se endeudó, pero ahora resulta que si vos te endeudás está bien. Está todo mal. Ese esquema que depende de la deuda es el esquema que tenemos que cambiar. Ahora, es obvio, si el FMI no te presta hoy, se termina todo. Claro, entonces te llevan al límite. Mirá, te tengo que cortar la pierna izquierda porque llegamos al límite. Después te cortan la derecha, después te cortan el brazo izquierdo hasta que te cortan el brazo derecho y ya está. ¿Está bien? Y ese es el proceso que estuvimos viviendo en los últimos 10 años, desde la devaluación de Kicillof para acá. Y nosotros planteamos el modelo peronista de producción y trabajo, que ya lo hicimos. Ahora, que lo hicimos durante la década ganada. Bueno, ahora te van a votar en las primarias, ¿no? Y después te van a necesitar con ese discurso en las generales. Es decir, ¿cómo te ves dentro a tratar de convencer a algunos de hacer peronismo en la Argentina? Mira, yo lo veo con optimismo. ¿Qué les pasa a los gremios industriales? Los gremios industriales pusieron un diputado tercero en la lista del oficialismo, pero nuestras listas están plagadas de secretarios generales de sindicatos. Sí. No solo la nacional, sino también las provinciales. Porque nosotros somos peronistas de verdad, somos movimentistas. Entonces, algunas listas la encabezan dirigentes sindicales y otras la encabezan empresarios. Por ejemplo, Ciro, que estuvo también en la reunión, que es nuestra cabeza en la lista en la sexta, que es el presidente de la Confederación Económica de la provincia de Buenos Aires.
Porque ¿qué es finalmente la economía? La articulación entre capital y trabajo, empresario, movimiento obrero y entre lo grande y lo pequeño. No es la magia que vos puedas poner en el Ministerio de Economía, es que los actores que hacen la economía todos los días la hagan propia. Que los actores que hacen la economía todos los días, que son los que te acabo de mencionar, la hagan propia. Ahí vos tenés un modelo de desarrollo. Porque sobre todo en el sistema democrático, donde vos consensuás, conducís, no imponés. Porque cuando vos imponés te dura muy poquito. Entonces, que es lo que le pasa a Patricia Bullrich, que entonces, yo me veo con mucho optimismo, porque si el año que viene tienen que expresarse la fuerza de la producción y el trabajo en el Congreso, va a ser a través de principios de valor. Pero sobre todo estamos dando el debate de las ideas. Y ese debate de las ideas, vos imaginate que en el oficialismo, ¿quién podría decir que lo que decimos está mal? Porque Claro. cuando los pibes de la cámpora o los que fuera escuchan, están hablando de lo que hicimos y en el momento que fuimos exitosos, no de esta década perdida. Por supuesto. Porque el problema de la Argentina no es manejar el PAMI o el ANSES porque manejás una caja y sos un capo porque quedaste a cargo del ANSES y que eso es la bolsa de trabajo. Estamos hablando de la Argentina como construcción colectiva y una patria que cobije a sus hijos. Y para que cobije a sus hijos sin industria no lo podés hacer. Y ellos escuchan atentamente este mensaje. Sí, claro. Este debate es el que estamos dando. Vos me decís cómo te ves. Te ves bárbaramente. ¿Y cómo te ves para el balotaje? Bueno, ¿cuál es la decisión que nosotros vamos a tomar? Y ese es un mensaje al actual oficialismo. Nunca vamos a votar antiperonismo. Nunca. Así que tengan cuidado cómo trabajan. Está claro que todo aquel que llegue al balotaje y tenga un mensaje antiperonista, nosotros no lo vamos a votar. Y acá hay antiperonismo también en el oficialismo, También en el oficialismo hay antiperonismo. Pues bueno, vas a pensar que Santoro fue el pibe que pusieron para jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Gran antiperonista, como Moró. Como Alfonsín. No se pudo construir la fórmula Perón-Balbín porque se opuso a Alfonsín, que era el ala bien gorila de los radicales, no Balbín. Y esta es la verdad histórica y vos lo sabés. Sí. Tanto como yo. Ahora resulta que estos viejos, algunos viejos alfonsinistas, dicen que son progresistas y están en el oficialismo. Guarda, muchachos del oficialismo, que esos son bien antiperonistas, Y ahí tenés todos los tuits que mandaba Santoro en la época ganada. O lo tenés a Kicillof siendo el gran opositor a la década ganada, No es que este Kicillof o su oficialista fue siempre así, Ahí tenés la experiencia de Sabatella haciendo una lista para que pierda Kirchner en la elección del 2009. Sí. O sea, que pierda el peronismo. Bueno, cuidado con las conductas antiperonistas, porque Massa no es el farol el faro del peronismo, No es un muchacho que tiene claro esto, Es un muchacho audaz, está todo bien, pero no es que está formado doctrinariamente. No es el custodio de la doctrina, Massa, Por lo tanto, cuidado con las conductas antiperonistas. Esto es solo lo que estoy diciendo. Nosotros vamos a hacer un gran bloque mientras ellos tengan la oportunidad de tener ministro y candidato, que fue una gran irresponsabilidad. Porque si esa oportunidad se termina porque se quedan sin ministro, también se van a quedar sin candidato. Y ahí lo único que quedamos los que quedamos. ¿A cuánto estás de que renuncie Massa? ¿A cuánto estás? No tengo la menor está bien, idea. va a anunciar hoy unas medidas. Y después, ¿cómo sigue? ¿A cuánto tiene que llegar el dólar para que él diga no doy más? Hoy Clarín le puso el candidato, el ministro candidato está en jaque. No es que lo puso cualquier diario, Y La Nación dice algo parecido. Porque la realidad es la realidad. Y ellos, yo les aconsejo humildemente que aprovechen que el fondo les va a dar un waiver por los datos de marzo. Porque lo que te está aprobando el fondo son los datos de marzo. Ya todo el mundo sabe que en junio no cumpliste lo que vos firmaste. Por eso pedían que te adelanten la plata. Entonces, aprovechen
este waiver, este perdón que van a recibir para preparar el esquema de salida, antes que esto se transforme en desbande, ¿eh? Porque siempre si vos la retirada ordenada es mucho mejor que un desbande, porque el que sufre es el pueblo. Guillermo, te vamos a necesitar a discutir mucho, me parece, en lo que viene y en lo que va a venir, querido Guillermo Moreno. Te mando un abrazo. Gracias por tu tiempo, amigo, gracias. Adiós, que vaya bien. Un placer hablar con vos como siempre los domingos. Adiós, querido. Muchas gracias. Guillermo Moreno, con nosotros, Domingo Radio del Plata.